Hola gente, bienvenidos al canal Peruviana RP. Hoy, como cada martes, les vengo a traer una nueva historia. En videos anteriores hemos hablado sobre este personaje conocido como el Pistaco, que secuestra a sus víctimas para extraerle la grasa humana. Hoy les traigo una historia que ocurrió en la ciudad de Junín, en Perú. El título de la historia del día de hoy, Escapando de los Pistacos. La siguiente historia pasó hace varios años, cuando mi abuelo era joven. Cuando mi abuelo tenía alrededor de unos 25 años, iba de pueblo en pueblo llevando mercadería. Al llegar al departamento de Junín, en Perú, mi abuelo tenía que llevar mercadería a un pueblito un poco lejano de la ciudad. Los comerciantes que llevaban la mercancía al lugar donde mi abuelo se dirigía siempre le decían que no vaya solo a ese lugar, y mucho menos de noche, porque por ahí rondan los pistacos. Mi abuelo cuenta que era un hombre muy agarrado, que en su juventud nadie le aguantaba una pelea, y si por el camino se le aparecía el pistaco, se lo enfrentaría sin dudarlo. Entre más llegaba al pueblo, los lugareños le decían que no vaya, y menos de noche, que no sea muy avaro y contrate un ayudante para mayor seguridad. Mi abuelo seguía diciendo lo mismo: no tengo miedo a nada, y mucho menos a los pistacos que tanto me hablaron por el camino. Llegando la noche, para fortuna de mi abuelo, por el camino encuentra a otro comerciante, llevando mercancía al pueblo. Como mi abuelo es muy hablador, enseguida le da el alcance al otro comerciante y empiezan a hablar todo el camino. Luego de unas horas, siendo las 2 a 3 de la madrugada, al pasar por un sitio muy desolado, los animales se ponen muy nerviosos. Parecía que alguien les estaba siguiendo. Esto alarmó a mi abuelo y al otro comerciante. No sé quién seas, pero si vienes por nosotros, la vas a pasar muy mal. Al decir esas palabras, el ruido de los alrededores dejó de escucharse. Mi abuelo le dijo al otro comerciante que no tenga miedo a nada, que si algún ladrón trata de robarles, él le defenderá. El comerciante sigue asustado, porque él también había escuchado de parte del pueblo que los pistacos salen de noche, y más por el lugar donde estaban pasando. Mi abuelo le dijo nuevamente al comerciante: hombre, no tengas miedo, si un ladrón trata de robarnos, vas a ver que le pongo parejo. Estando a punto de salir del lugar desolado, de repente mi abuelo cae al piso. Algo lo había golpeado. El comerciante, al ver lo ocurrido, lo primero que dice es: ¡los pistacos! Ni bien ve a mi abuelo caer al piso, el comerciante sale corriendo del lugar, tratando de salvar su vida. Mi abuelo cuenta que el golpe que recibió por la espalda era tan fuerte que lo dejó mareado en el piso. No se podía levantar, a duras penas podía levantar la cabeza y mirar al otro comerciante como lo dejaba a su suerte. Mientras que el comerciante salía corriendo, hacía un fuerte ruido para que los demás lo escuchen y vengan en su ayuda, hasta que de pronto el ruido del comerciante se dejó de escuchar. Para fortuna de mi abuelo, el burro donde llevaba la mercancía no había escapado, estaba aún a su lado. Mi abuelo cuenta que se agarró lo más fuerte del burro, y el burro enseguida empezó a correr en dirección contraria a donde se fue el comerciante. El burro corrió como nunca lo había hecho antes, hasta incluso no notaba el peso de la mercancía que llevaba consigo. No sabe cómo lo hizo, pero al final el burro lo llevó de regreso al pueblo. Cuando llegaron al pueblo, algunos campesinos que estaban por los alrededores vieron que mi abuelo estaba cubierto de sangre por toda la cabeza. Mi abuelo seguía sin pararse. Estaba mareado, y esto era obvio porque había perdido demasiada sangre. Además, no se recuperaba del gran golpe que había recibido. El pueblo fue a preguntarle qué le había pasado. Mi abuelo solo les dijo que fue atacado por los pistacos. El pueblo nuevamente le pregunta: ¿en qué lugar fue atacado?
Mi abuelo, al darles el lugar exacto, una parte del pueblo se dirigió a dar la caza a los pistacos. El golpe que recibió mi abuelo fue tan fuerte que le tomó un par de días en recuperarse. Cuando mi abuelo despertó, pensó que todo había sido un sueño, hasta que el enfermero le dice que lleva ya varios días en cama. Al tocarse la cabeza, se da cuenta que lo lleva cubierta por varias vendas. Así se percata que todo lo que había vivido era verdad. Mi abuelo le pregunta al enfermero si encontraron al otro comerciante que iba con él. El enfermero le comentó que encontraron un cuerpo sin cabeza, que su amigo fue atacado por los pistacos. Bueno, gente, esta historia fue basada en un hecho real que ocurrió hace ya varios años y nos fue compartida por un suscriptor del canal. Y si ustedes tienen una historia que quieren compartir con el canal, me dejan un comentario y nos pondremos en contacto. Y si les gustó el video, denle un like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal Peruvianer P y conmigo, hasta una próxima historia.